Bienvenidos a su espacio nuevamente. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante para nuestro medio ambiente. Vamos a hablar acerca de ecosistemas. Muy bien. Los ecosistemas tienen un nivel de organización biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un ecosistema pueda existir va a necesitar de varios componentes. Dentro de ellos vamos a encontrar el primer componente, que es especie. ¿Qué es una especie? La especie es el individuo que va a estar allí en su lugar. Por ejemplo, enfocémonos en una hormiga. Imaginémonos en ese momento una hormiguita. Ese va a ser el primer nivel, que es especie. Luego tenemos el segundo nivel, que va a ser la población. ¿Qué es la población? Donde va a estar conformado por seres de la misma especie, pero va a haber hembra y macho. ¿Sí? En el caso de los seres humanos, habemos tanto hombres y mujeres. Esa sería la población. En este caso, como empezamos hablando de una hormiga, podemos mencionar que a la población podemos mencionar al hormiguero. El siguiente nivel va a ser el de comunidad. ¿Qué es el de la comunidad? En sí va a ser el hormiguero y algunos factores bióticos y factores abióticos que lo van a rodear. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los factores bióticos, van a ser todos aquellos que tienen vida, ¿sí? Los demás, algunos animalitos de otras especies, por ejemplo, pueden haber lombrices, pueden haber insectos, una infinidad de organismos de otras especies que no van a pertenecer a esa población, pero van a estar viviendo, van a ser sus vecinos, ¿verdad? Por ejemplo, el hormiguero que va a estar en el jardín, las plantas que lo rodean, que son seres vivos, factores bióticos, y los factores abióticos, que va a estar conformado por los seres inertes, o sea, los seres que no tienen vida. Podemos mencionar el sol, el viento, el agua, las rocas, el suelo. Todos esos factores que lo van a rodear van a estar conformando la comunidad, pero a su vez la unión de todos estos factores bióticos y abióticos van a conformar lo que nosotros vamos a conocer como un ecosistema, ¿sí? Y existen muchos ecosistemas. Por ejemplo, si nosotros observamos un charquito de agua, nosotros a simple vista no vamos a observar nada. Quizá vamos a observar una lombriz, una larva de algún insecto, por ejemplo un zancudo, pero si nosotros enfocamos más allá, microscópicamente, vamos a observar que hay muchas especies y esas especies van a estar conformadas por la población y van a ir formando comunidades, pero como van a haber varias especies, ese va a ser un ecosistema. Entonces, por ejemplo, el charquito de agua, allí va a haber un ecosistema porque dentro de él hay microorganismos que están conformando ese ecosistema. O bien, si nosotros vemos, por ejemplo, los bosques, ahí vamos a encontrar nosotros otro ecosistema. Si nosotros vamos, por ejemplo, a un desierto, ahí va a haber otro ecosistema. Y la unión de todos estos ecosistemas los vamos a llamar nosotros como biosfera, ¿sí? La biosfera es aquella en la cual va a estar conformada por muchos ecosistemas con distintas características, pero que va a conformar un conjunto solo, ¿verdad? Hablando ya de factores bióticos y factores abióticos. Bien. Todos los ecosistemas, según su característica, en este caso hablando del factor abiótico, el agua, se pueden clasificar en terrestres y acuáticos. En este caso vamos a hablar de los ecosistemas terrestres. Estos se van a dividir en biomas. Según estudios realizados, se pueden clasificar de 10 a 17 biomas. Actualmente, por el cambio climático, solamente vamos a mencionar 4 principales. El primero de ellos es el tundra. En el tundra, lo podemos encontrar en el Polo Norte. Generalmente, por ser un clima demasiado frío, no van a crecer árboles, solamente vamos a encontrar especies de arbustos en los cuales en ellos van a crecer algunos helechos o algunas especies de hongos. Principalmente los animales son con un pelaje muy espeso por el clima de ese lugar. También vamos a encontrar al taiga o bosque boreal.
Este específicamente se encuentra en cierta parte de Canadá y Estados Unidos. Este bosque se clasifica por la especie de árboles que se da ahí. En este caso son abetos y pinos, de los cuales son clasificados dentro de las coníferas, que son aquellos que van a dar sus semillas en una forma maderosa o en forma de cono. Las especies también podemos mencionar al oso pardo o al oso negro, que son una de las especies que predominan en ese lugar. También tenemos el bosque templado. El bosque templado abarca el norte de Estados Unidos, China, Mongolia y Europa. Este es un clima que no va a ser ni frío ni demasiado cálido. Y vamos a tener también el número 4, que son bosques tropicales o selvas. Y este dice que abarca la región ecuatorial, de los cuales podemos mencionar Mesoamérica, algunas regiones del Amazonas, el Congo y Camboya. Las selvas o los bosques de selva o tropicales, la característica especial de estos es que vamos a encontrar nosotros una biodiversidad, tanto de animales como de plantas. Muy bien. El otro ecosistema del cual vamos a hablar es el ecosistema acuático. El ecosistema acuático consta de 3 zonas. La primera zona que nosotros tenemos a simple vista y generalmente nosotros vamos a disfrutar si sabemos nadar es la zona litoral, que es la zona que va a estar aproximadamente desde la playa hasta 200 metros, o sea, para abajo. Nosotros vamos a encontrar la zona litoral. Especialmente allí la luz todavía se puede ver hasta 200 metros. Ya después de ello, pues la luz no va a penetrar el agua. Después tenemos la zona pelágica. La zona pelágica tiene a profundidad aproximadamente 2 kilómetros y dentro de ella vamos a encontrar nosotros algunas especies o microorganismos. Especialmente vamos a encontrar algas, bacterias y cianobacterias. Seguidamente de esa capa vamos a encontrar nosotros a la zona abisal. Esa tiene una profundidad de 20 kilómetros aproximadamente y dentro de ellas vamos a encontrar especies que tienen ya desarrollada su visión en la zona nocturna, ya que por ser una profundidad demasiado elevada, nosotros vamos a notar que los rayos del sol no traspasan o no llegan hasta ese lugar. Especialmente vamos a encontrar nosotros especies de pulpos y algunos peces que ya han desarrollado una visión nocturna. Muy bien, es momento entonces, ya que sabemos que existen ecosistemas que están formados por factores bióticos y abióticos y cada tipo de ecosistema que existe va a formar una biosfera. Ahora hablemos acerca de algunas especies o algunas poblaciones que habitan dentro de ellas y su nivel de alimentación. En este caso nosotros le vamos a llamar niveles tróficos. Muy bien, dentro del primer nivel, que son los productores, vamos a encontrar nosotros especialmente a las plantas. Las plantas sabemos que son seres autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofo? Que ellos mismos van a generar su energía para poder desarrollarse y así poder crecer como una planta sana y poder dar frutos, y estos posteriormente se van a convertir en semillas para seguir el ciclo de la vida. Entonces, dentro de los productores vamos a encontrar nosotros especialmente a las plantas, ¿sí? Que estos van a ser seres autótrofos. Recordemos la ley de conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Entonces, ¿cómo es que transforman las plantas su propia energía? Se recuerdan que nosotros en el primer bloque vimos acerca del proceso de la fotosíntesis, pero vamos a hacer una breve recopilación. Las plantas absorben los rayos solares y estos rayos solares se van al sistema circulatorio de la planta y en las raíces la planta va a consumir todos los nutrientes. Dentro de ellos vamos a encontrar nosotros azúcares y minerales que se encuentran en la tierra. Esto se produce en un proceso bioquímico del cual va a transformar los minerales, los nutrientes que ha absorbido conjuntamente con el rayo del sol y lo va a convertir en energía.
y asimismo esa energía la va a utilizar para poder crecer y poder fortalecerse y poder dar origen a una nueva planta. Entonces, los que están en el primer nivel son los productores, son aquellos que van a ir produciendo. En este caso, las plantas producen más semillas, más plantas para que los que se encuentran en este nivel puedan consumirla. Y por eso es que reciben ese nombre, consumidores primarios. Entonces, los que están acá generalmente van a ser seres herbívoros, de los cuales van a ser seres heterótrofos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos necesitan recolectar alimentos del exterior, alimentos de los que les rodean, para poder transformar esos alimentos al momento de consumirlos en energía y así poder crecer. Entonces, un ejemplo, podemos mencionar acá, dentro de las plantas, mencionemos a la milpa. Sabemos que la milpa da un fruto que se llama maíz. Acá, en los herbívoros, podemos mencionar al ratón. El ratón viene, y ya cuando ve que la milpa tiene el maíz, entonces el ratón puede llegar y comerse el maízito que está dando la mazorca. Muy bien, ya tenemos 2 niveles. El tercer nivel sería de los consumidores secundarios. ¿Quiénes son ellos? Estos personajes que se encuentran en este último nivel, o en el de arriba, son de los cuales van a vivir o van a poder sobrevivir comiéndose o alimentándose de los que se encuentran en este nivel. Generalmente los que van a estar en este nivel van a ser en su mayoría carnívoros. Entonces, como acá inicialmente dimos el ejemplo de una planta, hablamos de la milpa, que da una mazorca y ya sabemos que tiene granos de maíz. Acá dimos un ejemplo de ratón. Entonces viene el ratón, se come a la planta del maíz. Pero acá arriba van a estar generalmente los carnívoros. Hablemos del águila. El águila sabemos que es un carnívoro en su especie. Entonces el ratón se comió el maíz de acá, pero viene el águila y se come al ratón. Así sucesivamente vamos a nosotros a mencionar en cada uno de estos niveles distintas especies, de los cuales se necesitan una de las otras para poder sobrevivir. Bien, ya después de haber hablado acerca de ecosistemas, factores bióticos, abióticos, niveles tróficos, vamos a hablar acerca de la evolución de las especies, ¿sí? Tenemos 2 teorías planteadas acá por grandes científicos, grandes personajes de la historia que nos han dejado demasiado para que nosotros analicemos acerca de la evolución. Principalmente vamos a mencionar a John Lamarck, ¿sí? Y a Darwin, que son 2 grandes eminencias que han hablado o han discutido acerca del tema de la evolución. Muy bien, Lamarck establecía ciertas características que podemos ver acá. Ambos de ellos se enfocaron en el análisis y la observación de las jirafas y de los árboles de los cuales ellas se alimentaban, que especialmente el árbol de las que ellas se alimentan se llama acacia. Entonces, Lamarck establecía que decía acá, se adaptaban al ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que si iban a encontrar un árbol pequeño, las jirafas se iban a adaptar a él. De igual manera, se iban a adaptar a todo el ambiente que les rodeaba. Posteriormente, Lamarck decía que ellas iban a heredar los caracteres adquiridos. Entonces Lamarck decía, por ejemplo, si el árbol de acacia, porque ellos también evolucionaban, entonces si el árbol de acacia por defensa propia, para que no se lo estuvieran consumiendo, entonces el árbol decidió crecer más. Y de igual manera, entonces las jirafas no decidieron, sino se adaptaron y empezaron a desarrollar ciertos órganos, en este caso vértebras en su cuello, para que éste pudiera extenderse más y poder alcanzar las hojas y así poder alimentarse. Lamarck decía de que estas características iban a ser heredadas a los demás individuos sin necesidad de que estos se adaptaran. Ahora tenemos el uso de órganos. Dice que si había un uso del órgano, pues este se iba a desarrollar. Pero si había algún órgano que no lo utilizaran,
Por ejemplo, acá este órgano se iba a atrofiar y este iba a ir desapareciendo. Claro, tengamos presente que todo esto no iba a ser hoy, ya mañana ya cambió todo. No, iba a llevar un lapso de tiempo demasiado largo, ¿sí? Ahora bien, toda esta teoría dejó de ser hasta que se comprobó pues que los caracteres son heredados por medio de los genes que cada uno o que cada especie va a ir heredando. Bien, ahora hablemos acerca de lo que establece Darwin. Darwin establece que sobrevivía el individuo que se adaptara. Si el árbol, por ejemplo, iba a crecer, pues la especie de igual manera iba a ir adaptándose, iba a ir creciendo para poder consumir el alimento y así poder procesar la energía que necesitaba. Pero también dice que desaparecía el que no se adaptaba. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, las jirafas de cuello corto, de cuello pequeño, ya no iban a alcanzar el alimento, por ende estas iban a perder energía y posteriormente iban a ir desapareciendo hasta quedar solamente las especies de cuello largo que hoy en día podemos ver. Ahora bien, todo este proceso de la evolución de cada una de las especies, cada especie tuvo distintas características que fue evolucionando conforme van pasando cada uno de los años. Por ejemplo, hablemos de la especie humana. La especie humana se ha ido adaptando conforme todo el medio que lo rodea, desde el vientre materno, se ha ido adaptando durante todos estos años. Por ejemplo, hablemos hace 30 años atrás, ¿sí? Cuando los bebés nacían, la mayoría de bebés nacían con sus ojos cerrados y algunos al momento de cumplir 8 días empezaban a pelarse su piel. La piel empezaba a adquirir cierta textura y se iba pelando para poder adaptarse al medio que nos rodea. Los bebés que especialmente no escuchaban muy bien los sonidos, ellos iban desarrollando la audición o la iban afinando más conforme los días que ya estaban fuera del vientre materno. Ahora bien, veamos en la actualidad. En la actualidad los bebés cuando nacen, ellos ya no nacen con los ojos cerrados, ellos ya nacen con los ojos abiertos y ya pueden, algunos ya son capaces de seguir estímulos, por ejemplo, uno les mueve algo y ellos lo pueden seguir con la vista, claro, no todos, pero en su mayoría podemos decir que lo hacen. De igual manera, la piel pues ya nace con otra textura, ya no sufren ese cambio de desfragmentación de piel. Son algunas características que se han ido o hemos ido evolucionando. ¿Por qué razón? Por los medios que nos rodean. Por ejemplo, en el momento que el bebé está, o el embrión, el feto, está en el vientre materno, recibe estímulos externos, ya sea conscientemente o inconscientemente. Cuando hablamos conscientemente, hablamos, por ejemplo, algunas mamás siguen ciertas terapias o ciertos procesos para poder estimular al bebé, desde hablarle hasta ponerle música, por ejemplo, de Mozart, que es la que se recomienda, o contarle cuentos. Entonces el bebé empieza a desarrollar la audición más y empieza a reconocer voces, y por eso es que especialmente cuando el bebé ha sido estimulado de esa manera y nace, pues ya es capaz de poder reconocer a ciertos individuos a través de la audición. Los estímulos inconscientemente serían, por ejemplo, el ruido que nos rodea. Llamémosle, por ejemplo, el ruido de los carros, la música que se escucha a niveles elevados. Todos esos ruidos pues también son estímulos que el embrión en el momento de estar en el vientre materno va a recibir, y estos van a hacer pues que ciertos sentidos sean más desarrollados, como el auditivo y el de la vista. Esos podemos decir que son algunos rasgos que han evolucionado, claro. Si nosotros investigamos en la red, pues podemos verificar y hacer un estudio acerca de cómo nos vemos nosotros los seres humanos de aquí en 50 años. Entonces vamos a notar de que según los rayos del sol, pues nuestra piel va a ser como que más dura, ¿sí? Llamémosle así. Nuestros ojos pues van a desarrollar cierto tamaño más grande, vamos a perder cabello y ciertas características que se han hecho pues de acuerdo a los cambios climáticos que nosotros hemos observado, ¿verdad? Entonces así es como se va a ir evolucionando cierto individuo.
a la teoría de Darwin hay una frase que dice sobrevive el más fuerte y viene gracias a esta teoría, porque sobrevivía el más fuerte y el débil, el que no se desarrollaba, el que no se adaptaba, pues lastimosamente desaparecía. Muy bien, hablemos también acerca, según nuestro libro, de las evidencias fósiles y la derivada continental. ¿Qué son evidencias fósiles? Son aquellas huellas que nos ha dejado la historia y que nosotros podemos analizar y podemos estudiar y podemos sacar conclusiones de algunas especies que nosotros ya no podemos observar con vida, pero podemos ver que a través de esas huellas que ellos dejaron a través de la historia, nosotros podemos saber que ellos existieron. ¿Cómo es que se puede, por ejemplo, dejar una evidencia fósil? Podemos hablar de marcas en el lodo, ¿sí? Marcas, por ejemplo, o residuos óseos de algunas especies que hoy en día todavía se pueden ver que quedaron atrapadas, por ejemplo, de ámbar o de alguna resina de un árbol. También podemos hablar de algunos cuerpos que se quedaron penetrados en el alquitrán y de ahí podemos ver nosotros que es todo eso es una evidencia fósil, que es una huella de la historia. ¿Qué es la derivada continental? La derivada continental es todo aquello o el movimiento que ha ido teniendo cada uno de nuestros continentes hasta como hoy en día lo logramos conocer. No sé si alguno de ustedes logró ver la era de hielo, pero en alguna de ellas muestra cómo es que se va ubicando cada uno de los continentes en el planeta Tierra. Entonces nosotros podemos observar, no se dio prácticamente así, pues, pero nos podemos hacer una idea. Para que cada uno de estos continentes se pudiera formar como nosotros lo tenemos hoy en día, todo esto se debe gracias a que al desplazamiento de la placa tectónica o de las placas tectónicas, todo ese movimiento que se fue dando, pues fue acomodando a cada uno de los continentes. Bien, dentro de la adaptación y la extinción, nosotros en nuestro libro vamos a encontrar que existen tres. Primero tenemos las adaptaciones morfológicas. ¿Qué son estas? Son las que los organismos van a ir desarrollando ciertas partes o ciertas formas de su cuerpo para poder adaptarse. Nosotros podemos observar en nuestro libro que ahí aparece la imagen de un pajarito. Según Darwin, dentro de uno de sus viajes, él estaba ubicado o él estudió a una especie de pajarito y él miraba que en una isla, por ejemplo, estaba el mismo pajarito, pero tenía el pico achatado. Y en la otra isla donde él estaba ubicado, pues él se dio cuenta de que el mismo pajarito, o sea, el de la misma especie, tenía el pico pero estaba puntiagudo. Entonces él se enfocó en el estudio y decía, bueno, ¿qué pasa acá? Entonces resulta que el pajarito que tenía el pico achatado lo desarrolló de esa manera, o sea, una adaptación morfológica, porque se le hacía más fácil poder atrapar a los insectos o a las especies del cual él se alimentaba. Y resulta que el que tenía el pico más larguito, pues habían, por ejemplo, algunas especies de árboles donde él tenía que introducir su piquito para poder alimentarse de ellas. Entonces, eran la misma especie, solo con una morfología, en este caso de su pico, distinto. Uno achatado y otro, digamos, más largo, ¿verdad? Y puntiagudo. Muy bien, hablemos entonces de las adaptaciones fisiológicas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando un organismo empieza a volverse, en este caso, más fuerte a ciertas acciones o a ciertos ataques. Es decir, cuando nosotros nos automedicamos y especialmente nos automedicamos antibióticos, lo que estamos haciendo es de que algunos virus que estén dentro de nuestro organismo pues se hagan más fuertes y se vuelvan resistentes a ese antibiótico. Entonces, ¿qué hace la mayoría de personas? Por ejemplo, tienen un dolor de garganta. Lo primero que van a consumir va a ser, por ejemplo, amoxicilina, que es un antibiótico más común dentro de nuestros medios. ¿Qué hace eso? Que, por ejemplo, esa bacteria que está dentro de nuestra garganta o ese virus que está dentro de nuestro cuerpo, pues se vuelva más fuerte y
ya no lo podamos atacar nosotros con ningún antibiótico. Entonces, por eso es que se recomienda que nosotros no nos automediquemos, ya que lo que estamos, en vez de ayudar a nuestro organismo, estamos volviendo a ciertos microorganismos más fuertes y no se pueden erradicar. O por ejemplo, en algunas especies de insectos, en algunas plantaciones, pues se vuelven más fuertes a los insecticidas que a estos se les van a segregar. Es decir, que ya no van a morir, sino se tienen que aplicar una dosis mucho más alta, mucho más fuerte, para erradicar ciertas plagas que van a afectar a ciertas plantaciones. Y por último tenemos las adaptaciones de comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, según los cambios climáticos, para algunas especies, especialmente de aves, pueden migrar de un lugar a otro según el clima que se esté llevando a cabo. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Ahora vamos al área de trabajo. Muy bien. ¿Qué es lo que van a realizar? Entonces, vamos, después de que usted ya observó el video, ya resaltó, ya leyó sus temas, ya los analizó y ya los comprendió perfectamente, entonces vamos a ir al área de trabajo, especialmente en la página 132. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Principalmente en la actividad número 1 debemos de ilustrar qué es, o ilustrar un ejemplo de especie, población, comunidad y ecosistema. En el número 2, explica con tus palabras en qué consiste cada relación entre especie y proporciona un ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, mutualismo. ¿Qué es el mutualismo? Explicamos y damos un ejemplo. Competencia y parasitismo. Entonces damos nuestra explicación y escribimos un ejemplo de ellos. Luego tenemos un caso del cual hay que analizar. Vamos al trabajo experimental. Cartel de los niveles de organización de los seres vivos. Ya vimos nosotros los niveles tróficos. ¿Qué vamos a necesitar para ello? Recortes de revista o periódico. En su caso, si usted tiene la facilidad, en su casa puede imprimir, pues puede imprimir algunas imágenes. Si no, pues en el periódico, en algún libro, los medios que nosotros tengamos a nuestro alcance. Una cartulina, si usted no tiene cartulina, podemos pegar varias hojas recicladas del lado que sí se pueda utilizar para armar un cartel del tamaño adecuado. Goma y tijeras. Acá dice formen grupos de 3 integrantes. Sabemos que lo vamos a hacer individualmente, pero en la instrucción de la guía dice que lo podemos hacer con la ayuda de un familiar. Entonces ustedes lo pueden hacer con la ayuda de su hermano mayor, con la ayuda de su mami, papi o encargado, con alguna persona pues que les pueda apoyar. Luego, selecciona el nivel de organización de los seres vivos que desee trabajar, niveles químico, nivel celular o ecológico. Si usted gusta, puede trabajar los 3, queda a criterio suyo. Busquen en la revista o periódico dibujos que ilustren representantes de cada subnivel que lo conforma, el nivel de organización del nivel que usted haya elegido. Entonces vamos a buscar imágenes que se relacionen con el nivel y con el subnivel que nosotros hayamos seleccionado. Organicen las ilustraciones de cada subnivel y preparen flechas que indiquen su jerarquía. Entonces, las flechas las puede hacer usted de periódico, de algunas hojas de colores que usted haya utilizado, pues las recorta, cualquier material que usted considere que le pueda servir. Peguen las ilustraciones y rótulen el nombre de cada componente ilustrado. Coloque su cartel en un lugar visible de su centro educativo. En este caso, como usted ya tiene un área asignada de estudio, pues usted lo va a pegar en ese lugar, le toma fotografía y esto lo va a juntar con las demás páginas y fotografías dentro de un archivo Word o PDF. Luego tenemos las conclusiones, aparecen algunas preguntas de las cuales usted va a responder. Vamos a la página 136. Muy bien. ¿Qué va a hacer usted acá? Va a escribir características del bioma tundra, características de taiga, bosque templado, bosque tropical, praderas, sabanas y desiertos. Entonces acá tenemos el clima y la temperatura, algunas plantas que están ubicados en él, animales
presentes y las adaptaciones que han tenido y el lugar donde se encuentran. Entonces se recuerdan que ahí mencionamos algunas zonas donde podemos ubicar estos biomas. Luego en la 137 pues tenemos que responder algunas preguntas que aparecen ahí y pasamos a la 138. Ilustra un ejemplo de ecosistema artificial y un ecosistema natural. Entonces ahí aparecen los dos recuadros de los cuales usted va a trabajar. Describe qué factores bióticos, abióticos y tipos de relación los forman. Entonces usted va a describir ahí de lo que ya dibujó, va a descubrir qué factores bióticos y abióticos hay dentro de ellos. Luego esquematiza el ciclo del carbono. Usted va a esquematizar acá el ciclo del carbono. Enumera las funciones que brinda a la naturaleza el equilibrio ecológico. En el número 5, dibuja una cadena alimenticia acuática y señala el nivel trófico al que pertenece cada organismo. Entonces, acá vamos a ilustrar y posteriormente vamos a describir. Vamos a la página 139 donde tenemos otro trabajo experimental. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: lápiz y papel. ¿Qué vamos a hacer? Acude a un área con árboles de tu localidad. Como sabemos que por la emergencia que está suscitando en nuestro país, es a nivel mundial, pues no podemos salir, entonces podemos observar por medio de internet y si no, nosotros cuando hemos salido pues podemos recurrir a nuestra imaginación, a nuestros recuerdos y recordar algunas zonas boscosas que hemos observado o hemos visitado. En nuestra comunidad pues todavía logramos ver eso. Podemos decir, por ejemplo, cuando hemos salido toda la parte desde la gasolinera hasta la entrada de terrazas, podemos observar nosotros bastante vegetación y eso nos puede ayudar. Con base en las observaciones realizadas, dibuja una cadena alimenticia. Completa el siguiente cuadro con la información de los organismos observados. Entonces, por ejemplo, organismos productores, ya sabemos que dentro de ellas entran las plantas. ¿Cuáles son los primarios? Recordemos que son los que se van a comer a las plantas, los secundarios, los que se comen a los primarios y los terciarios que se comen a la mayoría, ¿verdad? Y vamos a ir describiendo allí. Luego sacamos nuestras conclusiones respondiendo a los cuestionamientos que se presentan. Bien, pasamos entonces. Vamos a la página 143. Acá nosotros tenemos una gráfica. Entonces, con base a esa gráfica nosotros vamos a responder. Dice, ¿cuál país representa un incremento en su natalidad? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, acá el tiempo, mortalidad, natalidad, la tasa, tenemos dos líneas, tenemos rojo y azul. Entonces, nosotros vamos a ir respondiendo si el A o el B. Y así sucesivamente cada enunciado. El número 3. 3 ciudades de un mismo país presentaron el año pasado los siguientes datos estadísticos. Contestan las preguntas. Tenemos un recuadro donde aparecen los datos, que son 3 ciudades: Contagua, Santa Fe y Naranjales. Y ahí tenemos que responder las preguntitas. Y por último, enumera la problemática que debe afrontar a diario tu familia debido al aumento de la población guatemalteca. Escribe ejemplos concretos. En mi caso, podemos decir el poder desplazarse de un lugar a otro. Es tanta, o sea, el incremento de la población es tanto que generalmente todas las mañanas, en el caso de mi familia, por ejemplo, algunos integrantes de mi familia sufren del tráfico. Entonces, generalmente hay que salir horas, 2-3 horas antes de la entrada al trabajo para poder llegar a tiempo. Entonces, esa podría ser en mi caso, uno de los ejemplos que afecta a mi familia. Ustedes pueden tener varios o algunos puede ser similar. Vamos al trabajo experimental. Tipos de crecimiento de la población. Vamos a necesitar un tablero de ajedrez, una libra de frijoles, un vaso y papel milimetrado. Posteriormente, al haber hecho todo el procedimiento, vamos a llenar acá nuestra gráfica y responder nuestras conclusiones. Vamos a la página 147. Ahí vamos a tener que responder 3 cuestionamientos. ¿Qué opina acerca de la teoría de Lamarck? ¿Está de acuerdo con lo que expone Lamarck en su teoría y por qué? ¿Qué otros factores pueden desencadenar la evolución de las especies? Y
vamos a la página 149, de los cuales nosotros tenemos dos columnas, columna A y columna B. Y vamos a tener que relacionar ciertas características o ciertos conceptos con los nombres que aparecen ahí. Por ejemplo, dice, el que mejor se adapta sobrevive. ¿Quién fue el que decía eso? ¿Será que fue Lamarck o fue Darwin? Entonces, si yo considero que fue Darwin, pues uno, eso, donde los dos aspectos, la columna A y la columna B, donde aparece. Luego dice, observe las figuras y describe qué tipo de adaptación biológica tiene, que se describe. Entonces, ¿será que el reptil qué adaptación biológica tiene? ¿El ave o el mamífero? Según las patitas que tenemos acá observadas. Luego aparecen 3 cuestionamientos de los cuales usted va a responder según su criterio y lo leído. Vamos acá con las estructuras homólogas. Para ello, se recuerdan que en el bloque 1 usted tuvo que haber trabajado con el ala de un pollo. Entonces, usted ya tiene estos datos ahí en su cuaderno que les va a servir para poder trabajar en esta ocasión. Entonces, ala de pollo cocida, dibujo de los huesos del brazo humano, cuchillo y tenedor, un juego de disección, pues obviamente no lo tenemos, entonces tenemos que estar ahí con ayuda o supervisión de un adulto. Si va a utilizar un cuchillo, lápices de colores, papel secante, puede utilizar papel higiénico, bandeja o plato grande, lápiz y papel. Entonces, ¿qué va a hacer? Usted va a colocar el ala del pollo y le va a quitar toda la piel y toda la carne. Va a tratar de hacerlo cuidadosamente de manera que no separe los huesos con su tejido cartilaginoso. O sea, se tiene que tratar de que quede toda el alita del pollo completa, o sea, todos sus huesitos. Usted va a quitar piel, va a quitar tejido, solamente va a ir dejando el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. Posteriormente a ello, pues, usted va a observar cómo están hechos los huesos, de qué tamaño, su superficie, si es lisa, si es rugosa, y va a observar el modelo del brazo humano, o sea, la imagen que usted tiene anteriormente. Luego los va a comparar con los del brazo, con los del ala del pollo, va a comparar cada estructura y posteriormente pues usted va a dibujar los huesos del ala de pollo y va a escribir en una tablita semejanzas y las diferencias de ambos. Entonces, por ejemplo, podemos decir que entre la estructura, las diferencias, ¿verdad? Entre la estructura anatómica del brazo y del ala de pollo, pues la diferencia es que carecen de falanges, ¿verdad? O de dedos. Podría ser una diferencia. Y así sucesivamente usted va a ir enlistando sus características, y, tanto como similitudes y diferencias. Posteriormente aparecen 4 cuestionamientos de los cuales usted va allí a leer. Y tendríamos nosotros hasta ahí nuestro trabajo. Hasta la página 158. Muy bien. Usted se asustará, usted dirá demasiadas páginas. Bien. En la guía aparece ahí que el trabajo no me lo deben de entregar el día martes, sino usted tiene que organizar y distribuir bien su tiempo para poderme entregar todo el trabajo el día jueves. Entonces, usted organiza su tiempo, usted distribuye su tiempo para poder trabajar el tiempo que usted considere y así poder entregar puntualmente la tarea que sería el día jueves. Apliquemos las técnicas de resaltado según las indicaciones que ya tenemos desde el primer bloque. La lectura, recordémonos que vamos a leer, vamos a analizar, ¿sí? Recuerden lo que yo les decía cuando estábamos en el colegio, imaginémonos lo que estamos leyendo. Usemos nuestra imaginación, estamos practicando el hábito de la lectura y sabemos que nos va a servir de mucho. Sí, es un gusto saludarles por este medio, jóvenes. Espero que estén muy bien. Fuerte abrazo, que tengan una excelente semana. Recordemos, vamos con la mejor actitud de aquí en adelante.